Asuntos trascendentales en el que prácticamente se desmembraron territorios en razón del COTAD. ¿Por qué ahora en este asunto de orden político, estratégico y hasta financiero no se plantea una consulta a todos los habitantes del Ecuador? Me parece que las leyes son hechas de acuerdo al momento. Pasan los días, se presentan nuevas oportunidades, nuevos conflictos para los cuales necesitamos nuevas soluciones. Es muy necesario que cada cierto tiempo sean renovadas las leyes, así como beneficios o castigos, ¿no? Bueno, ahí están las opiniones ciudadanas. Voy donde Mónica Mancero. Mónica, tú que has sustentado mucho el tema de la legitimidad sobre la legalidad y que adicionalmente has dicho, sí, la Constitución puede contener errores y es perfectible, pero estos cambios y estas modificaciones se deben basar en la legitimidad. A tu criterio, estas modificaciones, y comienzo con la comunicación como servicio público, ¿es un acto o una modificación que restringe derechos? A ver, yo creo que la sabiduría popular y de la ciudadanía queda claro en esa intervención que acabamos de escuchar, porque realmente se preguntan por qué tenemos que hacer esto cuando se está hablando de temas trascendentales como se han planteado, la reelección, el tema de la comunicación. A mí me parece que son precisamente la apertura de los debates lo que le va dando sustento al proceso. Este proceso político nació como un proceso de cambio. ¿Y cómo se sedimentó? A través del apoyo popular, porque nació como un proyecto de confrontación con la partidocracia anterior, con la derecha, ¿no? Entonces, en ese minuto, es necesario darle, digamos, ese apoyo popular que se fue sedimentando y que fue dando lugar a una correlación de fuerzas políticas que haga sustentable y viable este proyecto. Suene en este momento contradictorio porque ese apoyo popular fue acumulándose a través de las diferentes consultas, a través de abrir a la ciudadanía. En este momento se restringe el debate, se lo cierra a la Corte, se lo cierra a la Asamblea por muy legitimidad que tenga, y precisamente debates tan importantes como el que acabas de plantear sobre la comunicación, derecho, servicio, es necesario que se abra un debate más amplio. Eso me parece a mí que le daría precisamente sustento a un proceso de cambio, ¿no? ¿Terminaste tu intervención? Claro que sí. Que conste, estoy preguntando. Después no me van a reclamar. Ok, voy donde el doctor Morales. Doctor Morales, a ver, Mónica sostiene que este es un debate que debe salir de lo jurídico y constitucional, pero yo creería, y es mi opinión muy personal, es difícilmente una modificación constitucional puede salir del ámbito jurídico. Se potencializa el tema político, evidentemente, en el debate. Ahora, el tema pasa por lo siguiente: hablemos de la comunicación como servicio público. ¿Qué implicaciones de carácter jurídico podrían tener el considerar constitucionalmente a la comunicación como servicio público? A ver, los servicios públicos tienen un concepto muy amplio. Son los servicios a los que accede la población de modo directo, inmediato y permanente. Mi pregunta de siempre es: ¿la comunicación es como la salud? ¿La comunicación es como la educación? ¿Así es que es la comunicación? ¿La comunicación es como las vías públicas? ¿Así es que es la comunicación? Entonces, yo creo que en este debate de lo que estamos hablando es de constitución, de política, y estamos tratando de lucubrar y filosofar un poco. Así es que veamos otras cositas adicionales. ¿Cómo cuál? En un sistema democrático, constitucional, de justicia y derechos, de un Estado garantista, una de las cosas esenciales y fundamentales es la rigidez constitucional. Es decir, la Constitución no es como estarla cambiando cada vez y cuando. Sí es cierto que hay que cambiar la Constitución cuando hay algunos errores a través de enmiendas. Por ejemplo, aquello que se le fue al constituyente cuando hizo el artículo 132 número 1 y el 132 número 2 y puso exactamente lo mismo, debiendo haber puesto que los artículos hablan sobre las normas ordinarias y las normas orgánicas, y respecto de derechos y garantías, entonces ahí se ponía lo mismo. Eso es una cuestión de un error. Pero
las constituciones y los estados como este, como decía Mónica hace un momento, son estados que deben vivir a través de un núcleo fuerte, y ese núcleo fuerte se llama democracia, y la democracia únicamente se puede expresar a través de la participación ciudadana, y la participación ciudadana se la expresa a través de las consultas, a lo que este gobierno, a lo que el partido de gobierno ya nos tenía totalmente acostumbrados. Ahora, para un tema como este, que desde luego jurídicamente se lo puede hacer, pero hay que verlo, si la viabilidad jurídica, políticamente, eso tiene que verlo la Corte Constitucional, ¿es dable o no es dable? Como usted señalaba hace un momento, señores, aquí o solo lo jurídico o solo lo político. No, esto es una mezcla. Okay. ¿Terminó, doctor? Sí, gracias. Ok, que conste. Vamos donde Patricio Onocio y después donde Marcela Aguinaga. Estamos en comunicación al servicio público, sin perjuicio que por efectos de tiempo pueden tratar los elementos que ustedes también quisieran considerar en este debate. Patricio Onocio. Gracias, Carlos. Como dirigente gremial viajé a Montecristi en el 2007 y 2008 y les manifesté claramente que era un error el tema de los transgénicos. Rafael Correa me dio la razón y dijo que esto tenía que cambiarse a través de una consulta popular. Es más, dijo que solo el pueblo puede cambiar el mandato de la Constitución. Primera cosa. Segundo, me parece absolutamente inapropiado que se le diga al pueblo que se equivocó, pues, porque decir que es un error el tema de la no reelección indefinida es decirle a los 4,5 millones de ecuatorianos se equivocaron. Marco Morales ha dicho claramente lo que es un error, pues. Y como sería un error que alguien tipee 44 años el mandato del presidente, en vez de 4, se le fue un 4 de más a la secretaria. Eso es enmendar es corregir. Esto de la reelección indefinida y otros temas es producto de lo que el pueblo decidió y cambia la estructura. En cuanto a comunicación, mi estimado Carlos, la comunicación es un servicio público. El servicio público es el agua potable, la luz y el teléfono, y yo tengo que pagar una factura por la luz, por el agua o por el teléfono. ¿Me van a hacer pagar por un servicio público llamado comunicación? No, señor, la comunicación es un derecho. Y ahora con tu veña, Carlos, pido que me enfoquen, por favor. Me avisan cuando está, ya por está favor. ponchado, ya está ponchado. Correa dijo que el presidente no debía ser reelecto. Esto lo dijo cuando yo viajé a Montecristi, precisamente cuando peleaba el tema de los transgénicos. Entonces, no me vengan ahora a decir que todo este paquete de cambios no tiene por intencionalidad casi exclusiva el que el presidente Correa pueda ser candidato en el 2017. Si quiere serlo, que lo sea, pero reforme la Constitución tal y como se la aprobó, porque las cosas en derecho, repito por 8ª vez, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El último ejemplo, los toros. ¿Qué les costaba, si es que ese es el argumento, mi querida Marcela, el quitar la muerte del toro en plaza sin hacer una consulta popular? Quitar la pelea de gallos sin consulta popular. Quitar la existencia de los casinos sin consulta popular. Carlos y amigos que me ven y me escuchan, se hizo una consulta popular por toros, gallos y casinos. Y hoy nos dicen que un tema tan trascendental de la alternancia democrática se la hace por decisión solamente de la Asamblea. Eso es inconstitucional. Gracias, Carlos. Gracias, Patricio. Solo una aclaración, esa consulta popular a que te refieres, y tengo que hacer esa aclaración porque hay que contextualizar el tema. El tema central de esa consulta popular fue la reestructuración de la justicia, no el tema de los gallos, que los incluyeron luego. Todas las preguntas estaban en la consulta. Sí, pero el tema central fue la reestructuración de justicia. Mi responsabilidad es contextualizar. Vamos de Marcela Aguinaga. Marcela Aguinaga, a ver, aquí se han dicho varias cosas. Uno, suena contradictorio, y esto lo dice Mónica, suena contradictorio porque se lo saca del ámbito del poder popular. Esta última parte la interpreto yo en términos de que antes se nos consultaba cosas, hoy no se nos permite ejercer este poder popular que el gobierno ha venido hablando, y lo otro es la comunicación como servicio público. Marcela. Sí, gracias, Carlos, por aclarar efectivamente a Patricio, y decirle a Patricio que tiene una beborragia de falacias y una catarata aquí de mentiras que está diciendo, y solamente si me permite la réplica, que es el ejemplo de sacar de contexto el discurso de Bolívar, porque no dijo también la segunda parte, luego del discurso, que decía, y si me permite citar, la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido en el término de los gobiernos democráticos, punto seguido. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares. El principio y la garantía de la alternancia lo da específicamente que un cargo de elección popular tenga un tiempo en el cual está en ese cargo, y luego tiene que ir a elecciones justas,
equitativas, democráticas, que permitan, conforme dice la ciencia política, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas. El mencionar citas tras citas, no sé lo que espera Patricio, pero sí decirle que es parte del ser humano justamente la reflexión y el análisis. Y en ese sentido creo que nuestro candidato, de ser así, si así lo decía Alianza País, de ser Rafael Correa, nuestro candidato en el 2017, será el pueblo ecuatoriano, el artículo 1 de nuestra Constitución, es decir, quien ejerza la soberanía y diga seguirá en el cargo o se irá a su casa. Así que también en torno a los temas que has mencionado, quiero contestarle a Mónica que nuestro proyecto no ha cambiado, nuestro proyecto hubiera cambiado de ruta, de origen, de, digamos, de la base sólida en que venimos defendiendo hace más de 7 años, si nosotros estaríamos trabajando hoy para los banqueros, en beneficio de los banqueros, si hoy estaríamos trabajando no en beneficio de los 15 millones de ecuatorianos, si no estuviéramos haciendo megaproyectos, si no estuviéramos invirtiendo en educación y salud, justamente que esos son los ejes prioritarios de la demanda popular de la ciudadanía. Y también decir que en el caso de la comunicación, yo creo que la comunicación es un servicio público porque representa un derecho fundamental para los ecuatorianos. Y en ese sentido, mencionar que puede ejercerse a través de mecanismos públicos, privados o comunitarios. Carlos, y simplemente para terminar, es como la educación. La educación puede ser pública o privada, o es como la salud, puede ser pública y privada. Ese es el ejemplo. Gracias, Marcela Guinaga. Tengo que darle el derecho a la réplica al arquitecto Patricio Donoso y después voy con el doctor Morales y con Mónica Mancero. Por favor, Patricio Donoso, tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. No voy a contestar a Marcela porque le estimo y le quiero mucho las aseveraciones que ella ha hecho. ¿La quieres a ella o a las aseveraciones? Las aseveraciones que ha hecho Marcela sobre mi persona no las voy a contestar porque le quiero y la aprecio mucho y es una dama. Entonces, no las hecha esa aclaración, vamos a... Pero no queremos los ecuatorianos un Porfirio Díaz, 7 veces presidente en México, con la reelección indefinida, Anastasio Somoza en Nicaragua, un desastre, Alfredo Stroessner en el Paraguay, otro desastre, Joaquín Balaguer en República Dominicana. Mira, Carlos, lo que pasó con Fujimori y Menem cuando pretendieron la reelección indefinida, mira cómo terminaron. A Michelle Bachelet no se le ocurrió pues cambiar la Constitución, aun cuando tenía popularidad, para reelegirse en forma inmediata. Aceptó la Constitución de su país, de Chile, y esperó un periodo cuando estuvo Piñera. En otras palabras, yo sí voy a mencionar porque me gusta valerme de la historia, mi querida Marcela. Luis XIV dijo que el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lo dijo Lord Acton en respuesta a aquello de que el Estado soy yo, dicho por Luis XIV. Yo lo que creo es que todos los proyectos políticos tienen el mismo derecho de participar. Alianza País tiene derecho a tener un candidato en el 2017, sin duda alguna, pero la Constitución prohíbe la reelección indefinida del actual mandatario. Quieren cambiar esto, porque perdieron las elecciones del 23F, háganlo preguntándole a los 4,5 millones ecuatorianos. Gracias, Patricio. Que conste que se están concentrando en el tema de reelección. Voy donde el doctor Morales, que quiere concentrarse en otros temas, como por ejemplo, y comienzo a preguntarle, cuidado, no vamos a quedar sin tiempo, sobre el tema de la acción de protección. A ver, yo veo así de muy rápidamente el texto de la reforma. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Una ley, ponerla en la Constitución, cuando la cuestión es a la inversa. Las leyes deben constitucionalizarse y no la Constitución legalizarse. Esto es el artículo 42, que restringió la acción de protección, ¿sí?, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, restringe la acción de protección. Ahora esto están mandando a que esa ley la pongamos en la Constitución, es a la inversa. Y así dice pues el tema del artículo 84 cuando se refiere al principio de seguridad normativa de esta misma Constitución. Ese es un tema de derechos. Siendo un tema de derechos realmente así muy de fondo y profundo y que va a cambiar toda la connotación de orden nacional, por Dios, eso tiene que ir a consulta. Eso el tema de la acción de protección. Eso no puede ser cambiado mediante una simple enmienda en la Asamblea Nacional.
con el debido cariño y respeto a mis amigos de la Corte Constitucional. Ellos saben que esto no es que consta solamente en la Constitución del Ecuador, en la de Montecristi, ya constaba en la Constitución de 1998, en el artículo 95, y constaba en el pacto, y consta en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 25. Esto es de cambio, y si se cambia estamos alterando no solamente el texto constitucional, sino también los tratados de los cuales el Ecuador es país suscriptor. Ok, antes de ir donde Mónica Mancero y donde Marcela Aguinaga para que tenga oportunidad de contestar la inquietud del doctor Morales, veamos, amigos televidentes, dos opiniones de otros dos ciudadanos. Mi opinión es que no se debería hacer ninguna enmienda a la Constitución Política del Ecuador. La Constitución Política del Ecuador fue clara en Montecristi. No, tercer periodo del presidente de la República tiene que irse a la casa. No tenemos que perpetuarse como Chávez o Castro. Y hay situaciones que hay que cambiarlas. ¿Y cómo las va a aplicar? A través de las enmiendas. El presidente fue elegido por el pueblo. Los legisladores han sido elegidos por el pueblo. No debe haber consulta porque el pueblo eligió a los asambleístas y al presidente. Bueno, ahí están dos versiones distintas de dos ciudadanos también. Mónica. Nos está diciendo este ciudadano que hay la delegación. A ver, hay un teórico argentino que se llama Guillermo O'Donnell que nos decía que América Latina se caracteriza por una democracia delegativa, donde no se participaba directamente. Esto hace, digamos, en décadas pasadas. Esto resulta muy peligroso, digamos, en los procesos de cambio que la Revolución Ciudadana nos prometía. Era un retorno, y en la Constitución lo dice, democracia participativa, democracia directa, democracia comunitaria y la democracia representativa. Me parece que esta delegación no se la puede, no podemos volver al esquema de la vieja partidocracia que la propia Revolución Ciudadana criticaba. Ese es el punto. Me parece que hay una cierta cerrazón en poder mirar cuáles son las tendencias sociales, qué es lo que están reclamando los sectores organizados, qué es lo que la sociedad ecuatoriana como tal se está planteando. Hay temas en los cuales se ha cerrado el régimen político porque, por ejemplo, el tema del Yasuní se cerró a la posibilidad de consulta. Sobre el tema del aborto, el propio debate, inclusive dentro de la propia asamblea, ese debate fue, sí abortado, digamos. Y esos temas importantes que la ciudadanía, los sectores organizados, la sociedad civil ha querido debatir y ha querido dirimir acerca de eso, han sido cortados. Ese es el punto, ¿sí? Marcela Aguinaga, tu respuesta, y a ver, aquí hay dos temas, lo dicho por Mónica y también lo expresado por el doctor Morales en relación al tema de la acción de protección. Sí, básicamente mencionarle al doctor en el sentido de que sí considero que en la ley actual, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, ya contempla cuándo es el abuso del uso de la acción de protección, inclusive se manda a sancionar, es decir, cuando se inadmite y cuando es improcedente. Lo que yo creo que es importante recoger, y tomando la lógica del doctor, es decir, que la norma no debería haberlo puesto porque no lo tenía la Constitución. Lo que estamos diciendo es que la norma constitucional debe permitir que la ley regule el abuso o no de este tipo de acción, que sabemos que lo que busca es ir a detener actos por acción o por omisión de autoridades públicas cuando se siente una persona vulnerada en sus derechos constitucionales, pero no se puede ir, por ejemplo, contra una providencia judicial. Tienen que haber mecanismos, no todo puede ser en este caso constitucionalizado. Para eso hay los mecanismos pertinentes que establece la Constitución. Y en el caso de Mónica, yo creo ahí, Mónica, decirle con absoluta claridad que una de las cosas que ha podido legitimar en este sentido a los asambleístas de Alianza País fue cuando fuimos a campaña. Y el plan de gobierno del presidente Correa decía, estos son todos los cambios que queremos hacer, estos son todas las estructuras que queremos mover. Y en ese sentido dijo, yo necesito un bloque de Alianza País que me acompañe para hacer esos cambios que merece el pueblo ecuatoriano. Y eso fue lo que el pueblo se pronunció en las urnas y de esa forma nos favoreció. Es hoy ese mecanismo que no queremos ver, porque no lo queremos reconocer y está en la Constitución, que es la posibilidad y la facultad que tienen los legisladores de hacer una enmienda por iniciativa
legislativa. Aquí creo que no se está conculcando bajo ningún concepto el derecho de participación popular. Gracias, voy a donde Patricio Donoso. Patricio Donoso, sin perjuicio que puedas responder todo lo que he expresado aquí. ¿Qué pasa con eso, el tema de la enmienda propuesta en relación a limitar la consulta popular de los gobiernos descentralizados, autónomos descentralizados, solo en cuestiones que tienen que ver con su competencia exclusiva? Tú, Carlos, me aclaraste que lo medular en la consulta popular del 2011 fue el tema de la justicia y que... Lo dije al aire sí, en claro. los debates centrales. Así es, y que los temas toros, gallos y casinos eran secundarios. Es verdad, como lo secundario ahora son estos otros temas porque lo medular es la reelección indefinida. Eso está Primera claro. cosa. Segunda, a raíz de la derrota del gobierno el 23F, prohibido olvidarse, nos dijo que ahora hay que hacer el brinco, que pasando un periodo, otros decían que no, que mejor seguidilla, en fin, una serie de cosas que nacen de la intencionalidad del régimen de acoplar, cual si fuese un traje, la Constitución a su proyecto político. Lo tercero, el 25 de noviembre del año 2000, y tú tienes buena memoria, Carlos, el presidente Gustavo Noboa hizo una consulta popular referente a la autonomía, y el 82% de los ecuatorianos resolvimos apoyar la autonomía y la descentralización. Esto que tú me tomas precisamente violentaría aquella consulta popular. ¿O acaso las consultas populares no son obligatorias? De obligatorio establecimiento. Por supuesto. Lo tercero, cuando se nos dijo que la Constitución duraría 300 años, muchos pensamos que por fin hemos tenido 20 constituciones en el Ecuador. Y cuando tenemos la 21ª y el gobierno quiere poner nuevamente de candidato a Rafael Correa, reformemos, enmendemos. ¿Sabes lo que es una enmienda, Carlos, de opinión pública? Enmendar es corregir el error del artículo 372 que se puso la palabra provisional en vez de provisional. Ya lo habías dicho. Eso es una enmienda. Y para terminar y no pasarme el tiempo, me parece que comete el gobierno un serio error. Porque está dando a entender el fracaso que el propio presidente Correa, que tiene un liderazgo indiscutible, mencionó que sería el no tener quien le tome la posta. Y termino con esto. El ejemplarizar el caso de los alcaldes Nebot u otros no es aconsejable porque se cae rápidamente en el error, ya que la Constitución redactada por la Revolución Ciudadana manifestó que todos tienen una sola vez. Gracias, Patricio Donoso. Y voy donde el doctor Morales, y con esto ya estamos prácticamente terminando. Doctor Morales, independientemente que usted quiera tocar el tema de las Fuerzas Armadas, que lo quería tocar si no me equivoco, la pregunta es, ¿se le está quitando la capacidad de realizar consulta al pueblo ecuatoriano en cada una de las jurisdicciones o es al municipio o a los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a solo consultar temas de su competencia? Pero el pueblo puede recoger firmas y consultar. Pregunto, ¿se le está quitando esa potestad al pueblo? Depende de cómo formule la decisión en el dictamen la Corte Constitucional. Habría que ahí analizar eso. Porque a lo mejor la Corte Constitucional dice esto no es posible mediante enmienda y entonces no se le ha quitado la facultad. Ok, vamos al tema de la Fuerza Armada y con esto terminamos, doctor. Yo ahí quiero también hablar de un temita adicional. El tema de lo judicial, es cierto que lo judicial no es materia de acción de protección, sino lo judicial es materia de acción extraordinaria de protección y de eso no estoy hablando. Estoy hablando del derecho que tenemos los ciudadanos ecuatorianos porque nos da el Pacto de San José de Costa Rica, si no quieren reconocer que eso esté en la Constitución, ¿sí? Del derecho de que la Constitución dice una cosa y la ley no debe decir lo contrario. Ahora bien, queremos que la Constitución diga lo que dice la ley, pues entonces estamos cayendo ahí en un rompimiento total. Por tanto, el llamado que yo hago, yo creo que este es el último uso de la palabra que tengo, es hacer votos de fe, porque hacer votos de fe, no, en serio, no se rían, porque la Corte Constitucional actúe con total independencia y con total majestad en el uso de su cargo. Gracias, doctor. Gracias, Marcela. Gracias, Patricio. Gracias, Mónica. Lamentablemente, este programa solo dura 1 hora y no podemos continuar, pero podemos de pronto seguir debatiendo en la continuación de Pulso Político sobre un tema que seguramente tiene mucha tela que cortar. Pero como siempre, amigos televidentes, gracias a ustedes. Y nuestro rol es básicamente acercarles a ustedes elementos de juicio. Aquí hemos tenido distintas opiniones,
pensamientos diversos que responden a diferentes ideologías o pensamientos de izquierda que responden a distintas posiciones en relación a este mismo tema. Pero lo importante es que ustedes, a partir de estos elementos, saquen sus propias conclusiones y sigan debatiendo en sus hogares, en sus barrios, en las empresas, en los colegios gremiales, en todos lados. Porque la democracia la construimos nosotros desde todos los aspectos y puntos de vista y donde estemos. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el próximo domingo.